Pana, ¿en qué momento pasó esto? Hola, bienvenidos a mi video, yo soy María. Hoy les voy a enseñar a hacer el cardigan de Harry Styles que se hizo viral en TikTok. Originalmente está hecho a 2 agujas, pero yo prefería hacerlo en crochet porque creo que puede ser más fácil para principiantes. Es un saco que se hace en patchwork, es decir que vamos a hacer cada cuadrito y luego lo vamos a pegar, los vamos a pegar para que forme el saco. Entonces espero que les guste y empecemos. Y vamos a empezar nuestros primeros cuadritos, que son el verde y el naranja, que se hacen igual. Entonces miren que para que nos dé 12 centímetros hay que ancharlo un poquito. Vamos a fingir que estamos tejiendo con 2 agujas. Entonces por eso nos queda como un punto afuera, un punto atrás. Voy a utilizar esta lana verde Super Saver en el color guayaba. Y empezamos con un punto deslizado. Lo más importante de esto es que los cuadritos los midan 12 por 12, o si les parece que queda muy ancho el saco al final, lo pueden hacer de 10 por 10. Entonces para este cuadrito específico vamos a hacer 19 cadenetas, como las pueden ver ahí, y subimos con una. Entonces en la segunda, después de la aguja, la segunda cadeneta, vamos a hacer puntos bajos. Punto deslizado. Entonces traigo el hilo y lo paso sin hacer nada más. Entonces entro en la cadeneta, traigo el hilo y lo paso. Hacemos el último punto igual y cuando terminemos vamos a subir con una cadeneta. Les voy a mostrar el gusanito, pero subimos con una cadeneta, volteamos el tejido y vamos a seguir haciendo puntos deslizados, pero no en ambos puntos, sino solo en la barriguita de la parte de atrás. Entonces acá les muestro mejor. Uno generalmente va a entrar como por ahí por donde estoy entrando la aguja, abarcando las dos barriguitas. En este caso no lo vamos a hacer así, sino que vamos a entrar solo en la barriguita de atrás, no la que está hacia nuestro cuerpo, sino la que está hacia el otro lado, y pasamos derecho. Acá lo pueden ver más de cerca. Y vamos a repetir eso todas las vueltas hasta que tengamos un cuadrito de 12 centímetros. A veces el último punto puede ser difícil de ver, entonces para que les quede así les voy a enseñar una técnica. Cuando lleguemos al último punto, que miren que ese estaba difícil, hacemos la cadeneta para subir y volteamos el tejido, pero no lo vamos a voltear para este lado, sino para el otro lado, así como acabaron de ver, y van a ver que el primer punto, que es el que se esconde después, va a quedar súper bien hecho y no va a quedar escondido. Entonces siempre volteenlo hacia la derecha. Para mí, con mi aguja y mi lana me dieron 10 ronditas de trenzas, que serían como 20 vueltas, pero ustedes simplemente midan que les dé 12 centímetros porque ustedes saben que todo el mundo teje diferente, e igual este cuadrito se pone muy estrecho, entonces hay que estirarlo un poquito para poder ver el verdadero tamaño. De este mismo tejido, como les expliqué al principio, también hicimos el naranja, que es este, que el color inicial no me gustó, entonces le metí como otro naranjadito para que se viera como ese veteado súper lindo. Utilicé la Super Saver en color coral y esta Silvia algodón en el color 3779. Y los siguientes cuadritos que vamos a ver son los rojos y negros, que es el cuadrito más fácil de hacer en punto bajo. Quedan súper lindos, anímense pues como a intentarlos. Si los otros les parecen muy difíciles, los pueden hacer todos así. Yo utilicé también esta lana de Red Heart en blanco, en negro, el color negro, y el rojo se llama Red Cherry. Vamos a empezar con un punto deslizado y vamos a hacer 15 cadenitas. Ahí ya tenemos 15 cadenetas, entonces vamos a hacer una de más para subir y nos vamos a devolver haciendo punto bajo en todos los puntos. Entonces empezamos en el segundo después de la aguja y vamos a atravesar el hilo, traemos y pasamos los dos. Volvemos a ver, atravesamos el tejido, traemos el hilo, luego cogemos el hilo y pasamos los dos ojales que tenemos en la aguja. Ahí les voy a mostrar más repeticiones, pero es un punto bajo simple que se repite en las 15 cadenetas. Pues intenté todas las luces, pero no lo logré. Con la lana oscura no se ve. Lo siento. Pero bueno, espero que puedan entender el punto bajo.
Hacemos el último punto normal y vamos a subir con una cadeneta, volteamos el tejido, casi realmente no me importa para qué lado lo volteemos y empezamos a hacer, seguimos haciendo puntos bajos en todas las cadenetas durante los 12 centímetros que va a medir nuestro cuadrito. Ya casi es pasando por las dos, no vamos a pasar por solo la de atrás. Entonces listo, así nos va a quedar el cuadrito. Vamos a medir que nos dé 12 centímetros. No les voy a decir la cantidad de vueltas que hice porque depende mucho de la lana que usen y de lo angosto o suelto que ustedes tejan. Entonces mejor de 12 por 12. Pero les vuelvo a repetir, si les parece que queda muy ancho lo pueden hacer de 10. El siguiente cuadrito es nuestro cuadrito punkero, que es súper lindo, se llama Houndstooth Stitch en inglés y son como unos colmillitos divinos. Hacemos nuestro punto deslizado de siempre y recuerden, pues y este cuadrito se hace siempre en número par, entonces vamos a hacer 16 cadenetas y luego vamos a tejer una de más para subir. Entonces tejo la cadeneta de subida que sería 17 y me voy a empezar a devolver en punto bajo, atravieso el tejido, traigo el hilo, cojo el hilo y paso los dos, y en punto alto, que es hilo antes de pasar por el tejido, paso por el tejido, traigo el hilo, cojo el hilo, paso dos, cojo el hilo y paso dos. Esos son los dos puntos de este cuadrito. Entonces vamos a intercalar un punto bajo y un punto alto durante toda la vuelta, y como hicimos cadenetas número par, si empezamos con el punto bajo, vamos a terminar con el punto alto. Siempre tiene que ser así. Siempre se empieza con punto bajo y se termina con punto alto. Entonces ahí nos vamos yendo por toda la cadeneta, intercalando estos puntos. Acá ya la voy a terminar, entonces hago mi último punto bajo y mi último punto alto, pero como es del último y vamos a cambiar de color, no lo voy a terminar. Entonces cuando paso los primeros dos, voy a dejar estos dos ojales en la aguja, suelto el hilo y voy a coger el hilo nuevo y lo voy a meter al tejido haciendo esto, pasando por los dos ojalcitos que tenía, aprieto el rojo para que me quede bien y ya, queda listo el punto. Hago una cadeneta de subida con el nuevo color, volteo el tejido y ahí voy a empezar a hacer lo mismo. Pero me voy a llevar el color viejo, entonces voy a tejer sobre este color rojo, así como pueden ver que lo cogí. Entonces hago un punto bajo, luego un punto alto y me voy comiendo el hilo viejo para que cuando yo llegue al otro lado tenga el hilo ahí para pasar y no tenga que meterlo siempre y hacer un montón de, pues como de peguitas, ahí me van a caer un montón de hilitos. Acá les voy a repetir el cambio de color, entonces hago el punto alto. Y cuando vaya a pasar los primeros dos, ahí voy a dejar la aguja. Tengo dos ojales en la aguja, suelto el hilo con el que estoy tejiendo y va a traer el hilo nuevo. Voy a ajustarlo para que me quede bien y no me quede pues como con huequitos ahí, el rojo. Y después de ajustarlo, suelto el hilo viejo, cojo el nuevo, lo paso por los dos ojales, jalo el negro para que me quede apretadito y ya empiezo a tejer con el rojo. Cadeneta de subida, lo volteo y no puedo empezar a hacer mi punto bajo derecho, sino que me tengo que traer el hilo. Entonces cojo el hilo viejo para que se vaya conmigo durante toda esta vuelta y cuando llegue al otro lado y vaya a cambiar de color, ahí me esté esperando. Puede ser un poquito complejo tejer con dos hilos al mismo tiempo, pero con la práctica lo van a hacer. Puede que el primer cuadrito no les quede perfecto, pero seguro que lo van a lograr. Bueno, acá vamos a hacer el último punto alto que sí se teje porque ya vamos a terminar. Entonces este sí lo voy a tejer. Hago la cadeneta de más, corto el hilo. Aquí estamos terminando ya el cuadrito. Jalo la aguja y aprieto esa cadeneta sueltica para que ya me quede súper bien el cuadrito. Y ya jalo el hilo rojo que era sobre el que estaba tejiendo. Ese lo puedo cortar ahí porque como ya viene tejido por encima, pues no importa. Y ya.
Bueno, y el otro cuadrito es el cuadrito en punto alpino, que voy a estar subiendo el video para que este no quede tan largo porque este es un poquito más complejo. Lo hice de 6 puntos alpinos y bueno, en el video les explico todo. Bueno, me disculpan si de pronto el sonido no es el mejor. Con mis plantas y mi telar los saludo para explicarles en vivo algo del patrón. Entonces este es el patrón que el diseñador subió pues después de que se volvió viral como el saco de este amigo. Entonces esto es lo que nosotros vamos a hacer. Por eso es un total de 36 cuadritos divididos en estos 6 colores. Y realmente el patrón es para hacerlo tejido a 2 agujas. Como yo sé que de pronto es más fácil aprender a hacer crochet, me pareció más interesante hacerlo en amarillo, como con esta textura que fuera el punto alpino, que fuera como con esta textura, porque miren lo que es una textura pues como interesante. Yo creo que el gran éxito, pues el gran acierto de este saco es que cada cuadrito tiene una textura distinta, ¿cierto? Entonces quería como explicar eso para simular las texturas de este tejido. Escogí esas puntadas. Las voy a distribuir de la misma manera que están distribuidas acá para que quede lo más parecido que pueda. Entonces, bueno, les quería contar que el patrón sí existe, pero es para tejer a 2 agujas. Entonces nosotros vamos a hacer 36 cuadritos en total y se necesitan estos para cada lado. Entonces del cuadrito punquero que es este, para cada lado se necesitan 6, entonces un total de 12. Yo les grabé uno en el video, lo mismo para este, del amarillo es un total de 14, verde total de 14, naranjado, igual yo les voy a dejar todo esto pues acá abajo. Estas son las puntadas que yo escogí como para que pudiéramos hackear el saco, son 4 en total. Si no se creen capaces, entonces pueden hacerlo todo de esta, pero les recuerdo que el crochet es de práctica y si practican son capaces de los Aquí ya vamos a empezar a armar el cuadrito. Ya tengo mi morrito de todos los colores y con el patrón vamos a empezar literal a armarlo en el piso para ir viendo bien cómo lo vamos a hacer, porque vamos a empezar a pegar todos los cuadritos. Entonces acá estoy poniéndolos pues como donde van y ya les voy a mostrar varias maneras de pegar cuadritos. Realmente es muy intuitivo, o sea, literalmente se cosen y ya. Tienen que tener en cuenta que los verdes y naranjados van en vertical para que nos quede igual al patrón, ¿cierto? El tejido va hacia arriba. Y acá voy a empezar a coser estos dos. Entonces voy a cogerlos para que los frentes se encuentren y voy a coserlos por el revés. Entonces con una de las hilitas que me sobró voy a aprovechar no solo para esconderlos sino para coser. Entonces miren cómo meto la aguja y paso el hilito para ir cosiendo ambos cuadritos y que queden pegados. Acá les muestro como un close up, simplemente lo hacen así. Al final hacen un nudito en la esquina. Miren que acá ya está todo tejido, pues cosido hacia el lado de allá y simplemente paso los hilitos y hago un nudo. Es importante recordar que todos los cuadritos son reversibles menos el amarillo. El amarillo es que nos dice dónde está el revés, pues porque es el punto alpino, depende de los puntos que ustedes elijan. Entonces para que lo tengan en cuenta. Y pues nada, puede ser un proceso un poquito difícil, pero vale la pena. Y pues aquí Lara, mi ayudante, me llenó todo de pelos. Los que tienen mascotas saben. Y acá les voy a mostrar una manera de hacerlo diferente, que es con una aguja capotera, como de coser o de bordar, solo que tiene el ojal muy gordo. Y simplemente vamos a pasar el hilo, pues cortamos un hilito de ese tamaño, hacemos un nudito, vamos a hacerlo por el revés para que los hilitos nos queden por dentro. Y simplemente voy a pasar la aguja. Entonces voy a pasar la aguja hacia el frente para que lo puedan ver. Y nada, pues entro en las cadenetas para que me quede pulido, pero es simplemente coser 2 cuadritos juntos. Son las 9 de la noche. Ya terminé la parte de atrás. Esta es mi sombra. Hola Lara. Y esta es la parte de adelante. Tun, tun, manga, manga. Y pues acá está la otra manga, pero ahí vamos. Y 44 pm. ¿Te vas a quedar ahí, momida? Ya terminé las mangas de la parte de atrás, después de verme todo YouTube. Y mañana armamos el saco en cámara. Bye. Qué linda mi esmalte, ¿no?
Como pueden ver, este proyecto es un poquito, lo quería sacar muy rápido, entonces todo el mundo me ayudó. Acá está mi papá ayudándome a armar el cuadrado, pues como en los pedazos. Puse el frente sobre el piso porque digamos que hay que pegarlo así, el frente, los frentes, no, digamos, los revés de los cuadrados dándose la espalda, pues para que el saco quede por el derecho por todos los lados. Y bueno, ahí lo estoy poniendo y voy a empezar a unir los cuadritos, pues a unir las partes. Entonces ya sabemos que así es la manga. Aquí vamos a hacer el bordito. Entonces nada, lo voy a pegar y voy a tener en cuenta que voy a dejar el cuello. Entonces solo voy a pegar 2 cuadritos de los cuerpos y voy a dejar un cuadrito para el cuello. Entonces yo creo que más adelante pueden entender mejor, pero simplemente se cose. Así va el saco en este momento, la verdad sí me gusta. Pues como que al principio no me gustaba, pero ya sí, como que le cogí cariño, me gusta mucho. Hay que pegar bien todos los cuadritos, por ejemplo ahí me quedó un hueco y se me salió la mano por ahí cuando me lo intenté poner. Listo, entonces ahora vamos a ver cómo se hacen los resortes, que son los que están en la parte de abajo de la chaqueta, en el cuerpo y en la manga, que hacen que sea como un tipo bomber. Entonces vamos a empezar con el del cuerpo y simplemente entramos el hilo rojo, que es con el que vamos a hacer pues ambos resortes, y hacemos una cadeneta. Acá simplemente estoy pues amarrando y empezamos con puros puntos bajos como para que el tejido se unifique, porque todos los cuadritos, digamos, uno mide un poquito más, uno tiene el tejido más suelto, otro más grueso, lo que sea. Entonces simplemente voy a hacer puros puntos bajos alrededor de todo este pedazo como en la primera vuelta para que todo quede unificado. Y un truco que pues como para que los cuadritos queden apretaditos, porque digamos que cuando uno pega cada cuadrito pues entre cuadritos es como medio raro. Entonces voy a hacer una disminución. Entonces miren cómo es, acá les voy a mostrar. Entro al tejido, traigo el hilo. Ahí, entro al tejido, traigo el hilo y no hago nada, sino que paso al otro lado, vuelvo a entrar al tejido, traigo el hilo y ahí paso derecho. Entonces ahí hice un punto en esa esquinita para que quede derechito y no quede como que tan un cuadrito acá, otro cuadrito acá y así. Acá lo que sigue entonces es hacer el resorte. Entonces voy a subir como, yo creo que yo subí como con 6 cadenetas, pero realmente es el tamaño del que ustedes quieran que sea el resorte. Bueno, 6 no, como 8. Bueno, y entonces ahí subo con las cadenetas del tamaño que quieran. Voy a intentar hacer este mismo cuadro verde, ahí como lo pueden ver, como ese resortico, pero ahí pegado. Que también va a ser el mismo de las mangas. Entonces me empiezo a devolver haciendo puntos deslizados en las cadenetas. Es muy fácil, la idea es simplemente repetir lo que hicimos en los cuadritos verdes y naranjas. Entonces pues simplemente paso la aguja por el tejido, traigo el hilo y lo paso derecho y así me voy yendo. Esto lo hacemos durante toda la cadeneta que estamos haciendo, entonces miren ahí hago el punto deslizado súper de cerquita y cuando lleguemos a la base que acabamos de hacer vamos a pegarlo con otro punto deslizado y luego pasamos al siguiente punto para empezar a tejer de ahí hacia arriba otra vez. Entonces paso al punto del lado y ya, hago una cadeneta de subida y me devuelvo y voy a hacer esto durante todo el rato para hacer el resorte. Ténganse fe, confíen en que saben hacerlo, si practicaron los puntos, pues los cuadritos verdes, ustedes lo saben hacer. Es como medio raro porque uno está tejiendo en el aire, pero es posible. Patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper. Listo, entonces ahora vamos con los resortes de las mangas, la misma dinámica, entramos el tejido y entramos la lana, perdón, y vamos a empezar y es lo mismo, vamos a hacer una base de puntos bajos para que el tejido quede más unificado. Cuando pasamos de cuadrito a cuadrito hacemos una disminución y en el resto de puntos también vamos a disminuir para poder que el resorte vaya a quedar más angosto. Entonces vamos a hacer las disminuciones como les enseñé ahorita. Entonces recuerden, entre cuadrito y cuadrito, disminución. Entonces aquí les muestro bien cómo se hace, paso el tejido, no hago nada, paso al otro lado, al otro cuadrito, traigo el hilo y lo paso derecho.
Acá queda más claro cómo se hacen las disminuciones para que lo vean bien y recuerden que todos los puntos se hacen en disminuciones en la primera vuelta. Suggestion that Saturday night, sensational double thrill stock car spectacular at 7:30 at Norwood. Listo, entonces acá voy a terminar la primera vuelta, voy a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que hice al principio, súper bien. Y luego la segunda vuelta la voy a hacer un punto bajo y luego hago una disminución. Un punto bajo y una disminución y así para que ya no nos quede tan estrecho. Y ahí ustedes van viendo, dependiendo de lo grande que sea su saco, si ya pueden hacer los puntos bajos derechos porque ya les quedó el resorte, entonces ya ustedes lo hacen. También tienen que mirar a ver cómo lo organizan. Y bueno, mi asistonta que no me desampara. Acá estoy cerrando la vuelta con un punto deslizado, pues porque ya llegué al punto de arriba y veo que la mano todavía me queda un trisancha, entonces voy a hacer otra vuelta de puntos bajos, pero no voy a hacer disminuciones en todas, sino que una sí, una no, y la verdad es que es muy a ojo. Pero pues si les cuesta un poquito, digamos que improvisar, pues pueden hacerlo como yo lo estoy haciendo, que hice una disminución y un punto normal y así. Entonces ahí vuelvo como a meter la mano y veo que ya sí me queda como un poquito apretadito. Recuerden que esto es un resorte, ¿cierto? Entonces va a quedar siempre quieto ahí en la mano porque vamos a hacer como una cosa muy bomber. Entonces bueno, entonces ahí ya voy a empezar a hacer el resorte, que es la misma dinámica del cuadrito verde y del bordecito que estábamos haciendo ahorita, que es subir con unas cadenetas, devolverse haciendo punto deslizado, pegarlo a uno de los puntos que hay abajo y hacer esa misma dinámica infinita hasta que le des la vuelta al borde. Acá vamos a pegar la cadeneta cuando llegamos, entonces miren que se ve súper claro cómo se hace un punto deslizado, se sube con una cadeneta y se devuelve uno para seguir haciendo lo mismo. Miren cómo va quedando, la verdad es que esto pone ya el saco perfecto, eso literalmente ya arregla todo. Entonces aquí les voy mostrando cómo va quedando y ténganse paciencia, ensayen y disfruten mucho este proyecto, la verdad yo me divertí un montón. Acá les muestro un pedacitico del resorte, recuerden que lo tienen que hacer por todo el lado y ya les voy a mostrar cómo se ve puesto hasta ahora. Miren cómo vamos acá, esta es la manga, miren que sí queda súper bomber. O sea, les juro que no hay mejor satisfacción que ver el proyecto de uno tomando forma, o sea, pasamos de un montón de cuadritos en un escritorio a una cosa que voy a usar y eso se los juro que vale la pena hacerlo. Listo, y ya al final el toque secreto de nuestra chaqueta y lo que la pone perfecta es este borde, que es como el de la solapa. Yo no sé esto cómo se llama, esto debe tener un nombre en diseño de modas, pero bueno. Y vamos a esconder las esquinas, pues vamos a partir el cuadro en dos como si hubiéramos hecho un triángulo, los dos que nos dan del cuello. Lo vamos a pegar así como de manera triangular, de manera muy básica realmente, porque en realidad cuando hagamos como el bordecito es que lo vamos a tejer. Entonces acá les voy a mostrar sobre la parte del cuello para llegar rápido a la parte del triángulo, pero esto se tiene que empezar en el borde. Si no se empieza en el borde, eso es un enredo porque no estamos tejiendo circular, sino que se hace una ronda y se devuelve, se hace una ronda y se devuelve, entonces no se puede empezar en cualquier lado, pero lo voy a empezar acá solo para mostrarles. Entonces voy a hacer una base de puntos bajos como siempre para que se unifiquen como todos esos puntos y acá voy a empezar a tejer literalmente en el triángulo, pues me lo voy a comer. Ustedes le pueden dejar el cuello o pueden hacer el borde cuadrado como ustedes quieran, pero a mí me pareció muy lindo esto, como una chaqueta de beisbolista. La verdad me gusta mucho. Y acá no hay, la verdad no hay instrucciones, ustedes entran en el tejido y hacen un punto bajo por donde les parezca más fácil. Entonces vamos a hacer esto alrededor de todo este cuello y ya.
Listo, entonces así quedó el saco, ya terminé de hacer este borde de acá, entonces les voy a explicar cómo se hace porque no puedo mostrar entonces uno cómo da la vuelta empezando desde acá, pero recuerden que no pueden empezar acá, esa parte la hice solo para llegar acá rápido, tienen que empezar desde acá porque no vamos en círculo. Entonces empiezan acá y hacen un punto bajo por toda esta vuelta acá, ¿cierto? Y luego se van a volver en punto alto. Y acá, cuando lleguen acá, en el cuello van a seguir haciendo puntos bajos y luego punto alto. Y se van a devolver haciendo el punto alto encima de este, saltándose un punto. Eso es el punto alpino aplicado como a este bordecito. Entonces si lo quieren aprender a hacer, tienen que ver el video en el que explico cómo se hace este, que miren que es el mismo efecto, pero pues al revés. Entonces hacen un punto alto debajo del punto alto de la ronda anterior y luego el otro lo hacen a la parte de acá. Y acá van a hacerme punto bajo acá, todo el cuello. Y luego el resto punto alto así encaramado, pues como punto alpino. Si ven que es uno por encima, otro normal, por encima, normal. Y ya, así queda. Me gusta que quede así esto acá, pero lo pueden emparejar si quieren. Y ya solo queda esconder todos estos hilos y ya les muestro cómo quedó. Entonces mi filtro de Mireya y yo nos despedimos, espero que les haya gustado, les dejo abajo mi Instagram por si tienen preguntas, les puedo ayudar en lo que necesiten. Y bueno, adiós. Ya. Acabamos. Me vas a llenar de pelos esos cuadritos. Te vas a quedar dormida. Ahí voy. Listos acá. Falta esconder todo. Ahora sí, chao, después de la payasada les dejo otro video por si se antojan, mi canal para que por favor se suscriban, espero sus comentarios y preguntas abajo y nos vemos en otro video.